Hola, buenos días. Espero que estén bien. Vamos a empezar con ángulos. Vamos a ver la definición y la clasificación de un ángulo. Eh, Como tenemos acá, quizás la forma del ángulo más o menos la tenemos un poco familiarizada, pero vamos a ir un poco más a fondo. Primero, antes que nada, eh, contamos con puntos, ¿sí? Estos puntos A, B y C son ubicaciones del plano. Y tenemos semirrecta. Fíjense que esta línea que está acá es una semirrecta porque tiene principio y no tiene fin. Esta flecha nos indica que esto continúa, ¿sí? Que esta línea continúa. Entonces esto se refiere a una semirrecta. O sea que acá tenemos dos semirrectas que tienen el mismo origen, ¿sí? Entonces, eso es lo básico. Necesitamos tener dos semirrectas con el mismo origen. ¿Y qué es el ángulo? Es el sector del plano que se da con la intersección de los semiplanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren, este es un semiplano, ¿sí? Vamos a empezar con este. Esta recta que está acá, esta semirrecta, mejor dicho, la que está del lado inferior, la semirrecta desde A hasta B, define dos semiplanos, el semiplano superior y el semiplano inferior. Este es un semiplano. Y ahora bien, con la otra semirrecta podemos determinar también dos semiplanos, el que está de este lado y también el que está de este lado. Entonces, el ángulo es justamente la intersección de ambos semiplanos, este semiplano azul y este semiplano rojo, y la intersección se da en este sector que está en violeta, ese es el ángulo. El ángulo es una intersección de dos semiplanos, es todo este sector. Ahora bien, a los ángulos los solemos clasificar según la amplitud de este sector. Como podemos ver, el ángulo es el sector violeta, como decimos, es este sector violeta, y es justamente la amplitud de este sector, que lo solemos simbolizar con este símbolo, con esta figura, hablamos de ese ángulo, ¿sí? Entonces, la primera cosa que quiero decir es que este es un ángulo, ¿sí? Y esto no es un ángulo más chico. Estos ángulos que estoy viendo son iguales. Por ejemplo, este ángulo es el mismo, ¿sí? Tiene la misma amplitud, no es más grande. Fíjense, yo puedo agrandar el dibujo de la semirrecta, pero el ángulo se mantiene siendo el mismo. En este caso, un ángulo de 57 grados, porque los ángulos se miden en grados, ¿sí? Cuando es un ángulo así, muy chiquito, tan chiquito que no tiene amplitud, se lo llama ángulo nulo y se mide con 0 grados. A medida que vamos ampliando el ángulo, ¿sí? Se usa el sistema sexagesimal, ¿sí? Se usan los grados para definir la amplitud. Estos ángulos se llaman agudos porque son mayores que 0, pero menores que 90. 90 grados, cuando llegamos a la amplitud de 90 grados, este ángulo recibe un nombre especial. Este ángulo recibe el nombre de ángulo recto y se suele simbolizar con este dibujito. Eso es un ángulo recto, ¿sí? A medida que vamos ampliando el ángulo, va cambiando la medida y va cambiando el nombre, miren. Ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo recto cuando llega a 90 grados. Este es el llamado ángulo recto, no importa la posición en la que esté. ¿Sí? Puede estar más torcido, puede ser más grande, más chico, pero se trata de un ángulo recto, de 90 grados, una amplitud recta de 90 grados. Luego continuamos con el ángulo obtuso o con los ángulos obtusos. Cualquiera de todos estos ángulos es llamado ángulo obtuso. Y cuando tenemos un ángulo que mide 180 grados, a eso lo llamamos ángulo llano, ¿sí? Repito, no importa la posición en la que esté, acá estamos hablando de ángulos llanos. Acá no es un ángulo más chiquito y un ángulo más grande, no. Estamos hablando de ángulos de la misma amplitud. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando superamos los 180 grados, estamos hablando de ángulos cóncavos. O sea, todos estos ángulos de acá, los que hemos nombrado hasta ahora, se llaman ángulos convexos. Y cuando superamos los 180 grados, a esto lo llamamos ángulo cóncavo. ¿Por qué es ángulo cóncavo? Bueno, porque si yo tomo dos puntos interiores del ángulo y los unimos con un segmento, este segmento queda por fuera, ¿sí? Ven este pequeño sector que está acá, queda por fuera del ángulo, porque el ángulo es este sector, todo este sector. Entonces, como ese segmento quedó fuera del ángulo, decimos que es un ángulo cóncavo.
Y luego, bueno, todos estos ángulos se llaman cóncavos hasta llegar al ángulo de 360 grados, el ángulo de un giro, que no se llama ángulo cóncavo, sino que se llama ángulo completo, o ángulo de un giro. Esta es la clasificación, o sea, tengamos en cuenta que la definición es un poco complicada porque es la intersección entre dos semiplanos, pero recuerden básicamente que un ángulo es toda esta región que está acá, todo eso es el ángulo, es un sector del plano. Así que bueno, esta es la definición y la clasificación de los ángulos. Espero que les sirva, cualquier duda lo consultan.